gracia y paz. Bienvenidos, bienvenidas. Otra semana más que nos encontramos por esta vía para celebrar a nuestro Señor y para festejar sus maravillas. Felicidades en este 14 de febrero a las parejas y a los enamorados. A veces llegamos al culto con una mochila cargada de cosas de la semana. Yo mismo la llevo también y hay cargas que hay que dejarle al Señor. Y aún con todo lo que traemos, damos gloria, honra y honor a nuestro Dios, en cuyas manos estamos. Vamos a invocar su nombre. Señor de toda gracia, libertador nuestro, gracias por la restauración que nos das en tu Hijo. Queremos reconocerte y dedicarte lo que somos, pues tú nos tomas y nos transformas. Necesitamos de tu palabra, de tu sanación, de tu consuelo, de tu perdón. Tú nos haces mucha falta, Señor. En tu bondad te presentamos a la iglesia perseguida, como hacemos siempre, y ante todo aquello que pretende ocupar tu lugar, declaramos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye y en torno suyo ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reunidme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama justicia divina. Dios mismo es el juez. Cada semana en estos cultos dominicales tenemos la oportunidad de reconocer ante nosotros mismos
y ante los demás, pero sobre todo ante Dios, que no siempre damos la talla ni vivimos con fidelidad al llamado del Evangelio. En este tiempo de confesión y de examen personal, os invito a que abramos nuestros corazones y que recordemos que Dios es justo y misericordioso y que su amor todo lo puede. Antes de orar juntos, os invito a que tengamos un momento de silencio. Y oramos juntos. Dios misericordioso, fuente de toda vida, Señor de misericordia y de gracia, escucha nuestra oración. Venimos ante ti necesitados de sanación de nuestros cuerpos y almas, de sanación de nuestras relaciones personales, la sanación de nuestro orgullo, miedo y apatía. Sabemos que contigo nada es imposible, ni siquiera nuestra sanación, ni siquiera la restauración del mundo entero. Oramos para que nos sanes y sanes nuestro mundo, para que seamos libres para servir, amar y soñar más como Cristo, nuestra luz, roca y fortaleza. Amén. Amado Señor, reconocemos tu soberanía sobre todas las cosas. Festejamos la victoria que nos das por medio de Cristo y la alegría de ser llenos de tu Espíritu y ser contigo agentes de tu reino. Tu Evangelio nos cambia y tu perdón nos renueva y transforma. Por tu fidelidad, Dios nuestro, sigue trabajando en nuestras vidas y moldéanos a tu imagen. Presentamos ante ti todas las situaciones difíciles que vive la humanidad, la naturaleza y toda la realidad de nuestro mundo. En ti están las palabras de vida plena, de eternidad y de renovación. Trae justicia, paz, consuelo, sanidad ante todas las necesidades. Venga a nosotros tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura bíblica del libro segundo de los Reyes, capítulo 2. Eliseo sucede a Elías. Cuando se acercaba la hora en que el Eterno se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Eterno me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como que el Eterno y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí, los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Eterno va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?». Respondió: «Lo sé muy bien, cállense». Elías, por su parte, volvió a decirle: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Eterno me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo le repitió: «Tan cierto como que el Eterno y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: «¿Sabes que hoy el Eterno va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?». Respondió: «Lo sé muy bien, cállense». Una vez más Elías le dijo: «Quédate aquí,
pues el Eterno me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Eterno y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Respondió Eliseo, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Le dijo Elías, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Y aquí termina la lectura del Antiguo Testamento. Segunda Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y desapareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Hoy nos toca subir una montaña. Siguiendo el texto, vamos a subirla junto con Jesús, con Pedro, con Jacobo, que se ha castellanizado, por un rollo medieval, se ha castellanizado como Santiago, y también con Juan. Vamos a viajar
al corazón de esta narración del Evangelio. Estos discípulos mencionados parece ser que eran un núcleo muy cercano de discípulos de Jesús, ¿no? Es el mismo grupito que le va luego a acompañar al Getsemaní cuando Jesús lo está pasando mal, con angustia, ¿verdad? También son aquellos a los que se le permitió presenciar la resurrección de la hija de Jairo. Como la Biblia está para sumergirse en ella y escudriñarla, lo bonito de todo esto es que con el texto del Evangelio, tú y yo nos podemos unir a este grupito de los 3 versículos en la experiencia que aquí se narra y así compartir pues esta experiencia cercana con Jesús. Porque al fin y al cabo, eso es lo que Él quiere, lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere con cada uno y cada una de nosotros, ¿verdad? De tener una relación íntima y cercana. Bueno, ya he dicho dónde vamos. Vamos a una montaña, un monte alto, dice el texto. No desaprovechemos la oportunidad cuando el Señor nos invita a subir a la montaña, en sentido figurado, a vivir una experiencia con Él. Los montes, y esto ya lo he contado algunas veces, los montes en la Biblia aparecen como lugares de encuentro especial con Dios, o también como lugares donde ocurren cosas importantes en la historia de la revelación o la historia de la salvación, ¿verdad? Tenemos el monte Moriah, el monte Sinaí, el Hermón, el Sión, el Carmelo, el monte de los Olivos, el lugar del sermón del monte, hasta tenemos el Gólgota, ¿no? Y bueno, también los pueblos circundantes, de los pueblos de alrededor, las otras culturas de, pues yo qué sé, filisteos, cananeos, etc. Aunque tenían otras religiones, para ellos también los montes es donde ubicaban, en la Biblia aparece, los lugares altos, ¿no? Eran sitios especiales para su religiosidad. Aunque bueno, la Biblia describe esa religiosidad como idolatría, ¿no? Pero esta cuestión geográfica, de este tipo de localización, estas montañas como espacios especiales, es algo que ambos pueblos, todos más o menos, comparten, ¿no? Bueno, pues remontándonos a lo que aquí se narra, dice el texto, 6 días después de que Jesús prometiese que algunos de sus discípulos no verían la muerte hasta poder ver el reinado de Dios viniendo con poder, 6 días después de que se dijera esto, Jesús subió a un monte que según la tradición, que es solo una tradición, ¿vale? Que según una ocurrencia en base a un salmo, según una ocurrencia de Cirilo de Jerusalén en el siglo IV, pues se dice que es el monte Tabor, ¿vale? Pero ya digo, esto es una tradición. Pues Jesús subió a un monte y llevó a este reducido grupito de discípulos que hemos mencionado, que los discípulos más íntimos, ¿no? Aparte de que hoy vamos también nosotros que nos unimos a esta expedición, ¿no? A esta excursión. Además, estos discípulos del texto eran 3. Y para que los judíos, según sus normas, ¿no? Para ellos bastaba con que fueran 3 los testigos necesarios para dar un testimonio eficaz y creíble sobre algo. Y esto lo podéis echar un vistazo a Deuteronomio 17:6, 19:15 o incluso Mateo 18:16, el tema de los testigos. 3 testigos eran los necesarios, por ejemplo, en un juicio, ¿vale? Para declarar algo, ¿no? Con validez. Bueno, pues aquí tenemos 3 testigos. Por tanto, con estos 3, indirectamente el texto nos está diciendo que la experiencia que van a tener es digna de crédito. Y consta, lo tenemos en los evangelios sinópticos para alimentar nuestra fe en Jesucristo. Entonces, un lector, por ejemplo, del evangelio de aquel tiempo, ¿no? Judío especialmente, pues pensaría, al toparse con esto, diría, aquí se nos está diciendo algo importante sobre la persona de Jesús. Estos discípulos, estos testigos, y nosotros que participamos del texto también,
Pues ellos en primer lugar, ¿no?, van a ser testigos de una experiencia espiritual acerca de Jesús. Algo se les va a revelar acerca de él, de quién es Jesús. Van a presenciar una teofanía, una manifestación de Dios. También los creyentes en la actualidad, en el nuevo nacimiento a la realidad espiritual del Evangelio, en nuestro encuentro con el Señor, ¿no?, también nosotros y nosotras experimentamos algo indescriptible, ¿no? Y lo transmitimos, a veces como podemos, con la ayuda del Espíritu siempre, ¿no?, como testimonio de nuestra experiencia personal con Dios. Y luego el relato nos va a presentar a otros testigos, aparte de los que ya he mencionado. Vamos a tener 3 y 3. Pero luego ya hablaremos de eso. Ahora dice el texto que Jesús, ya una vez han subido al monte y tal, se transfiguró delante de ellos. Jesús cambia de apariencia. Pero no solo es Jesús quien cambia su apariencia, sino que sus propias ropas, a pesar de ser algo externo, lo que es la ropa, ¿no?, pues las ropas también cambian, se metamorfosean igual que él, ¿no? Dice que las ropas se vuelven de un color tan blanco que ni los anuncios de detergente de los años 90 consiguen esa blancura. Dice el versículo, tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El color blanco y resplandeciente de la ropa de Jesús conecta, si nos fijamos, conecta con la descripción que el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, hace del anciano de días. Y esta descripción de las vestiduras blancas vuelve a aparecer, la encontramos en el Apocalipsis, porque este relato de la transfiguración de Jesús es una especie de adelanto de lo que luego será. Quizá por eso, y oye, a lo mejor es conjetura mía, al principio decíamos, ¿no?, que aquellos testigos no gustarían de la muerte hasta ver una manifestación del reino venido en poder, ¿no?, en Cristo, como dice el versículo 1. O como dice la versión del Evangelio de Mateo 16, versículo 28, no gustarían la muerte hasta ver al Hijo del Hombre venido en su reino. Y aquí tuvieron esa experiencia de reconocer que Jesús, ¿no?, en Jesús, Dios está trayendo el poder del nuevo reino. Un poder que, como sabemos, funciona a la inversa de los poderes del mundo. En Jesús tenemos ya, en lo que se dice en teología, el ya, pero todavía no, el comienzo, ¿verdad?, del reino de Dios. Por esto no es una cosa que se vea y sea evidente a todo el mundo. Sabéis que muchos contemporáneos de Jesús no lo reconocían, ¿no? Para esto hace falta que nosotros lo veamos con los ojos de la fe. O que nos lleven al monte de la transfiguración, como hoy estamos, ¿no? Las ropas cambiadas en blanco nos indican simplemente un estado glorificado de las cosas. Fijaos que no se nos da ningún dato de la apariencia de Jesús, de la apariencia transfigurada, no sabemos nada. Bueno, metamorfoseada es el término en griego, ¿no? No sabemos nada, solo se señala la apariencia de la ropa como una expresión del cambio que está teniendo Jesús. Curioso, ¿no? Estas ropas resplandecen y además de recordar al anciano de días de Daniel, los receptores primeros de este relato tenían en mente, porque era cosa cultural, que la gente estaba familiarizada con esto, tenían en mente la transformación de los justos, que aparece en Daniel 12:3, que dicen que los justos van a resplandecer a perpetua eternidad como las estrellas, pero que también, como digo, esto es una cosa cultural, aparece mucha de la literatura intertestamentaria del periodo del Segundo Templo, como por ejemplo el famoso libro de Enoch, ¿no?, que es un conjunto de libros, no es solo un libro. Ahí aparece muchas veces esto. Y en la resurrección de Jesús, los ángeles que aparecen en Lucas 24:4 también llevan vestiduras de este tipo, resplandecientes. Jesús mismo dice que los justos resplandecerán como el sol en Mateo 13:43. Todo esto va en la misma línea, ¿no? Entonces aquí, en esta transfiguración, tenemos expresada un anticipo del resplandor de esa perpetua eternidad.
Y estos 3 discípulos están disfrutando ya de ella, al ver a Jesús transfigurado. A veces nuestras experiencias con Dios nos transportan a momentos muy íntimos de espiritualidad o de intimidad con Él, momentos en los que parece que se disipa cualquier tipo de duda, ¿verdad? Momentos en los que su presencia, por decirlo de alguna forma, resplandece. También los creyentes a veces experimentamos la presencia de Dios como lo que sucede en este monte, ¿no? En el sentido de que estamos muy a gusto en la presencia de Dios. Disfrutamos, ¿no? Sintiéndonos abrazados y acogidos por la trascendencia, ¿no? Por la gracia misma, ¿no? Lo finito, como somos nosotros y nosotras, tocamos, en ese momento tocamos lo eterno, ¿no? Bueno, volveremos luego a ese punto. Ahora vamos a hablar de los otros testigos. No estos 3 discípulos, sino los 3 testigos celestiales, que son Elías, que se razona que aparece representando a los profetas, y Moisés, que representa la ley. Y el tercero de estos testigos lo vamos a dejar para después. Con esta representación se nos indica que así como primero fue la ley y luego los profetas, ahora Jesús es el último eslabón de la revelación de Dios al ser humano. Como se dice en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y en otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Jesús, como alfa y omega, es el principio y también es el culmen de la obra salvífica de Dios. Y aquí Jesús está siendo validado por Elías y por Moisés. Este es el reconocimiento o la aprobación de que Jesús es el Mesías, ¿no? Ellos, Elías y Moisés. Curiosamente en este evangelio primero aparece Elías mencionado antes que Moisés, no se sabe muy bien por qué. En los otros, en Mateo y en Lucas, ¿no? Aparece Moisés antes, que tendría más sentido. Bueno, pues ellos aparecen en calidad de testigos de que verdaderamente Jesús es el Mesías y el culmen de la revelación y de la salvación de la humanidad. En Apocalipsis 11 volveremos a encontrar a 2 testigos también que preceden al Mesías. Pero esto lo digo como una nota curiosa, ¿no? Que también aparece en la literatura intertestamentaria de índole apocalíptica. Hasta aquí estamos todos disfrutando de un panorama que nos deja cautivados, extasiados, pero mientras estamos con la boca abierta, la escena se interrumpe por el impulsivo Pedro, que siempre refleja en los textos una personalidad que tenía el hombre, vamos a decir, interesante. Y va Pedro, y como está tan a gustito allí, pero al mismo tiempo atemorizado, no sabe el hombre, no está ubicado, ¿no? En esa experiencia espiritual le hace a Jesús una propuesta. Jesús, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? 3 tiendas, ¿no? 3 tabernáculos. Uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Pedro no es que tenga pocas luces, sino que el hombre desde su entendimiento, pues, yo qué sé, ¿no? Está a gusto, quiere que ese momento dure mucho más, ¿no? O dure para siempre. Entonces quiere eso, ¿no? 3 enramadas, ¿no? No quiere que se termine. Quiere hacer esas tiendas para que cada uno de ellos no pueda quedarse allí. Esta experiencia, sin ponernos frikis, ¿vale? Muchos de nosotros conocemos de algún modo, ¿no? A veces Dios nos regala un caramelo especial en su presencia. Los místicos españoles, por ejemplo, lo han expresado a su manera. También los hermanos pentecostales lo expresan de otra forma, ¿no? Pero es eso, ¿no? Cuando experimentamos la presencia de Dios de una forma tan intensa que no queremos cortar esa experiencia. El evangelista en el versículo 6 disculpa un poquillo ahí como puede a Pedro diciendo que es que estaban espantados y entonces el hombre pues no sabía ni lo que decía. Pero tampoco es la primera vez que Pedro se deja llevar por sus impulsos y habla por sus impulsos sin pensar mucho en lo que dice, ¿no? Pero también es bonito que lo dijera. Yo creo que es bonito. La idea de los tabernáculos que Pedro propone se remonta al tiempo del Antiguo Testamento, cuando en el tabernáculo, esa tienda enorme de campaña, pues ahí residía la presencia y la gloria de Dios en la tierra. Las enramadas también recuerdan la fiesta de las enramadas, que al ser una fiesta de la cosecha, pues era una fiesta de mucha alegría y de gratitud a Dios, de festejo. Pero yo no sé, algunos le ven relación a eso, yo no se lo veo tan claro. De todas formas, en cualquier caso,
todavía en este momento no hay nada que celebrar. Si es así, Pedro se equivoca, porque no hay nada que celebrar, porque todavía no se ha alcanzado el plan de Dios, ¿no? El cumplimiento final de la labor mesiánica de Jesús todavía no se ha realizado, ¿no? Entonces Pedro todavía no lo ha entendido. Tener una experiencia bonita con la presencia de Dios no debe conducir al estancamiento, a quedarte parado o a quedarte aislado en la montaña. Al contrario, las experiencias de intimidad con Dios no tienen el propósito de que nos aislemos del mundo o nos abstraigamos. Deben invitarnos a la misión. En el versículo 7, aparece una nube. Las nubes en la Biblia, relacionadas siempre con manifestaciones de Dios como aquí, cumplen la función de velo, ¿vale? Un velo. Es como que Dios es trascendente y es eterno, y su realidad nos supera, está velada para nosotros, que somos simples mortales, ¿no? La nube revela y oculta al mismo tiempo. Hace las dos cosas. Indica aquí su inmanencia, su presencia acompañándonos en ese momento, inundando ese lugar, pero también indica lo otro, indica su trascendencia, es decir, lo que nos sobrepasa eternamente, lo que nos trasciende, lo que no se puede acotar, no se puede medir. O sea que Dios está presente, pero al mismo tiempo está más allá. Está velado, está borroso, se nos escapa de la mente, ¿no? Nos trasciende. Se hace presente, pero estando más allá de nuestra propia existencia, de la existencia del mundo que conocemos. Tal y como lo tenemos en la narración, de forma indirecta, la aparición de la nube es respuesta a la propuesta de Pedro de hacer tabernáculos, porque a Dios no se le puede contener en tabernáculos. La nube muestra que la presencia de Dios desborda nuestras propias ideas, ¿no? Dios es totalmente otro. Y de la nube sale la voz de Dios, que sumada a Elías y a Moisés, esa voz es el tercer testigo que nos quedaba por ver. Y ese es un tercer testigo para indicar que Jesús es verdaderamente el Mesías. Aquí ya no hay dudas que lo está diciendo Dios mismo, ¿verdad? Disculpadme un segundito, que tengo aquí mis notas. Vale, sí. Bueno, pues dice esa voz: este es mi hijo a quien yo quiero. Escuchadlo. Esta es la versión de la Nueva Biblia Española, más o menos. Y es una frase que nos recuerda, seguro, ¿verdad?, a la misma voz de Dios, pero en el bautismo de Jesús. Es muy similar. El Padre nos dice que oigamos a Jesús porque, como sabemos, Jesús es quien da a conocer al Padre. Y esto el Evangelio de Juan lo dice, lo explica muy bien, ¿no? Y dicho esto, después de esa voz, toda esta teofanía, toda esta nube, todo lo que estaba ocurriendo, desaparece y nos devuelve al estado normal de las cosas, a la realidad pura y dura, a la cotidianidad que nos toca enfrentar y vivir. Esa es la cuestión. Tocar la eternidad con los dedos, por decirlo de alguna forma, experimentar esa presencia de Dios tan palpable, el ver las cosas tan claras, esos son momentos excepcionales, pequeños regalitos que Dios nos hace, ¿no? Pero luego nos toca volver al día a día, donde la fe hay que ejercitarla más, donde la certeza a veces se tambalea. No estamos llamados a quedarnos anonadados, en trance o en éxtasis, ni a alcanzar el nirvana y quedarnos ahí para siempre. Eso puede durar un tiempo, pero luego hay que bajar de la montaña y vivir el Evangelio en la realidad de nuestra sociedad, en los problemas cotidianos de la gente, en los tuyos, en los míos, en nuestro día a día. Ahí es donde toca servir en la obra de Dios. No estamos, como digo, llamados a hacer enramadas para estar a gustísimo, ni a hacer burbujas de adoración, ni encerrarnos en cultos y liturgias simplemente, que están muy bien, pero no estamos llamados solamente a eso.
De hecho, fijaos que es el propio Dios el que pincha esa burbuja en la que están para poner a los discípulos luego en su sitio, en la realidad cotidiana. No es que el otro no fuera real, sino que en la de nuestro mundo. Ya vendrá el día en que todos y todas estemos ya por fin en la presencia de Dios de una forma definitiva. Pero ahora nos toca estar aquí. Perdona, hoy estoy que me trago un montón. Creo que es hermoso cuando en nuestras reuniones de adoración, de una manera fuerte, experimentamos a Dios de esta manera, ¿verdad? Pero luego nos toca volver a dar la cara y ser testigos de Jesucristo en la realidad de fuera. Hay que ser agentes de su reino, proclamar el Evangelio a toda criatura, ser agentes de paz, agentes de justicia, en un mundo muy necesitado. Nos toca hacer misión fuera de la burbuja. Nos toca bajar de la montaña. Pero también es verdad, no nos engañemos, que queremos disfrutar de la experiencia de la montaña, ¿verdad? Y sin ningún tipo de simulacro forzado, como algunas veces pasan, queremos entrar y disfrutar de ese lugar santísimo en la presencia de Dios, en ese Sancta Sanctorum, ¿verdad? Que ya tenemos esa vía libre a través de Jesucristo de poder dialogar con Dios, ¿verdad? De tener ese encuentro tan íntimo con Dios. Y ojalá, yo espero que sea así, que el culto de hoy haya podido ser para vosotros, para vosotras, un viaje a este monte para experimentar su presencia poderosamente y ser testigos de su grandeza, una grandeza que no hay que olvidar, le conduce luego a Jesús, como el versículo 9 indica, por puro amor, al horror de la cruz, siendo luego resucitado. Vamos a reflexionar ahora unos minutos en esta palabra. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y vosotras. Amén.